Todo ocurrió en cuestión de segundos. La cámara del celular tembló levemente antes de caer al suelo, captando el techo blanco del salón de belleza. El sonido agudo de un disparo rebotó en las paredes, seguido de un grito ahogado. La transmisión en vivo se interrumpió justo cuando miles de seguidores veían en tiempo real cómo la vida de Valeria Márquez se desvanecía. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir esta historia real que está estremeciendo a todo México. Aquí encontrarás cada detalle, cada revelación y cada paso en la búsqueda de justicia. Tu suscripción hace la diferencia. Valeria tenía 23 años, influencer, empresaria y figura emergente en el mundo digital. Desde su salón Blossom The Beauty Lounge en Zapopan, compartía su día a día con más de 100,000 seguidores. Promocionaba productos de belleza, hablaba de empoderamiento femenino, reía con sus clientas. Aquella tarde de mayo, decidió iniciar un en vivo como tantas veces, pero no era una tarde cualquiera. Lo que parecía una jornada común se transformó en tragedia. A plena luz del día, en su propio negocio, Valeria fue asesinada a tiros frente a la cámara. Un feminicidio brutal, sin advertencias, sin tiempo para pedir ayuda. La escena se volvió viral, no por likes o tendencias, sino por el horror indescriptible de ver cómo la violencia le arrebataba la vida a una mujer joven y prometedora. La conmoción fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación, teorías y peticiones de justicia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el nombre de Ricardo Ruiz Velasco, alias el Doble R, comenzara a circular. Presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, cercano a El Mencho, y figura clave en la estructura criminal más violenta de México. Las autoridades estadounidenses lo señalaron directamente como el principal sospechoso del feminicidio de Valeria. Afirmaron que era su pareja sentimental y que el ataque era una muestra del poder brutal que estos grupos ejercen en total impunidad. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, calificó el asesinato como un reflejo del feminicidio sistemático en México. Habló de impunidad, de terror y de una violencia que no distingue horarios ni escenarios. Su comunicado fue contundente. El crimen de Valeria fue un acto atroz vinculado al crimen organizado. Del otro lado de la frontera en México, la versión oficial era distinta. El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, declaró que hasta ese momento no existía evidencia directa que relacionara a el Doble R con el asesinato. No descartó el vínculo, pero tampoco lo confirmó. Dijo que se abrirían canales de comunicación con autoridades de Estados Unidos para solicitar cualquier información útil. Mientras tanto, la investigación local seguía su curso, centrada en revisar el teléfono de la víctima y recolectar pruebas del lugar del crimen. En medio de esta tensión internacional, surgió una figura que cambiaría el rumbo de la historia: Omar García Harfuch. Conocido por su firmeza y trayectoria en la lucha contra el narcotráfico, Harfuch no tardó en involucrarse directamente. Desde su nuevo cargo como secretario de Seguridad Federal, comenzó a tejer una red de coordinación entre la Fiscalía General de la República, FGR, el Gabinete de Seguridad y las agencias estadounidenses. No era la primera vez que enfrentaba a líderes del CJNG. Había sobrevivido a un atentado en 2020, atribuido a ese mismo cártel. Su nombre representa experiencia, pero también riesgo. Y en esta ocasión, Harfuch decidió que el feminicidio de Valeria no sería otro expediente cerrado con impunidad. Prometió respuestas. Su equipo empezó a revisar cada dato, cada imagen de la transmisión, cada fragmento del dispositivo móvil de Valeria. Paralelamente, estableció contacto directo con la embajada estadounidense y con personal de la OFAC. Quería más que suposiciones, quería pruebas. En el fondo, sabía que resolver este caso no solo era cuestión de justicia para una joven asesinada, sino también un golpe directo a las estructuras de poder criminal que operan con una mezcla de violencia y arrogancia, y sabía que cada segundo contaba. Lo que comenzó como una tragedia local estaba por convertirse en una operación binacional. La línea entre crimen pasional y crimen organizado se volvía más delgada con cada pista, y Harfuch, con la mirada fija en los datos,
y el corazón firme en su propósito, estaba listo para cruzarla. La presión internacional no tardó en crecer. Apenas unos días después del asesinato de Valeria Márquez, el gobierno de Estados Unidos emitió una declaración que sacudió los cimientos de la narrativa oficial mexicana. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, había vinculado directamente a Ricardo Ruiz Velasco, alias el Doble R, con el feminicidio de la joven influencer. No era una acusación menor. Estados Unidos no solo lo señalaba como autor del crimen, sino que lo colocaba como una pieza clave dentro de la estructura del CJNG, una de las organizaciones criminales más temidas del continente. En el comunicado, OFAC fue más allá. No se trataba únicamente de un asesinato pasional o un ajuste de cuentas. Para ellos, el crimen representaba el rostro más crudo del feminicidio sistemático que se vive en México, un problema estructural que cuando se mezcla con el narcotráfico alcanza niveles de brutalidad escalofriantes. Calificaron el ataque como atroz y subrayaron que la víctima había sido su pareja sentimental. La implicación era clara. El feminicidio de Valeria no fue un acto aislado, sino un reflejo del poder desmedido con el que operan estos líderes criminales. En Jalisco, sin embargo, la reacción fue distinta. El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, se mostró cauteloso. En conferencia de prensa, declaró que hasta el momento, en la carpeta de investigación no existía ningún dato que ligara directamente a el Doble R con el asesinato. Dijo que no se descartaba ninguna línea de investigación, pero fue enfático en que no había evidencia concluyente. Y añadió algo más, que iniciarían contacto con autoridades estadounidenses para obtener cualquier información que pudiera aportar a la investigación. El contraste entre las posturas era evidente. Mientras Estados Unidos hablaba con firmeza, México hablaba con cautela, pero esa diferencia no fue motivo para frenar la búsqueda de justicia. Por el contrario, fue el punto de partida para que Omar García Harfuch interviniera directamente. Harfuch sabía que las palabras de la OFAC no se lanzan al aire sin respaldo. Conocía la profundidad de sus investigaciones y la gravedad de sus señalamientos. Por eso, tomó la decisión de involucrarse desde el ámbito federal, coordinando los esfuerzos entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, FGR, y las agencias diplomáticas estadounidenses. Su primer paso fue contactar al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Desde ahí, comenzó un proceso formal de solicitud de información. No se trataba solo de colaborar, quería acceso a los reportes, los análisis de inteligencia y cualquier prueba que OFAC hubiera utilizado para hacer semejante afirmación. Paralelamente, su equipo en la capital trabajaba en sintonía con el Gabinete de Seguridad Nacional para preparar el terreno legal y operativo ante cualquier eventualidad. Mientras esto sucedía, Harfuch mantuvo comunicación directa con el fiscal de Jalisco. Aunque respetaba la autonomía de la fiscalía local, comprendía que este caso había superado los límites estatales. La posible participación de un líder del CJNG, sancionado internacionalmente, exigía una visión más amplia y una coordinación estrecha con instancias superiores. Propuso entonces canalizar la investigación hacia la FGR, permitiendo que los hallazgos cruzaran las fronteras jurídicas y se complementaran con datos del extranjero. La reacción no fue inmediata, pero sí receptiva. En privado, muchos reconocían que el caso había adquirido una dimensión inusitada. La ejecución de una influencer en vivo, la conexión con un líder criminal y la atención internacional no eran una combinación común. El gobierno federal entendía que una respuesta tibia podía desencadenar consecuencias diplomáticas, económicas e incluso sociales. Y Harfuch, con su historial de enfrentamientos contra el CJNG, estaba dispuesto a actuar con toda la fuerza del Estado. Así comenzó una nueva fase, la búsqueda de información directa en territorio estadounidense. A través de canales oficiales, el equipo de Harfuch inició un proceso de intercambio de datos con la OFAC. Pedían detalles sobre las comunicaciones de el Doble R, sus movimientos financieros, registros de llamadas y cualquier posible vínculo con Valeria Márquez. Querían saber si había mensajes, transferencias
o encuentros que reforzaran la hipótesis del crimen como feminicidio íntimo con tintes de crimen organizado. Al mismo tiempo, solicitaron acceso a informes anteriores donde el CJNG estuviera vinculado a otros actos de violencia contra mujeres. La idea era trazar un patrón, identificar comportamientos repetitivos y establecer un contexto más sólido. Cada documento recibido era analizado minuciosamente por expertos en inteligencia criminal y feminicidios. La prioridad era clara: conectar los puntos sin saltar conclusiones. Y mientras las piezas comenzaban a alinearse, una pregunta flotaba en el aire. ¿Podría México actuar con la misma contundencia que exigía el mundo? Mientras las gestiones diplomáticas avanzaban, en el terreno técnico se desplegaba otra operación clave: la revisión del teléfono celular de Valeria Márquez. El dispositivo, recuperado de la escena del crimen, era más que una simple herramienta de comunicación. Era una caja negra digital que podía contener pistas decisivas. Mensajes, llamadas, ubicaciones, aplicaciones abiertas durante la transmisión. Cada byte podía ser una pieza en el rompecabezas. Expertos en análisis forense digital se dedicaron a examinar el equipo. Buscaron registros de chats, contactos frecuentes, conversaciones eliminadas y todo el contenido relacionado con redes sociales. Lo primero que hallaron fue una sincronización activa con TikTok, lo que permitió recuperar parte del video en vivo desde los servidores de la plataforma. La grabación era cruda, estremecedora, pero necesaria para establecer una línea de tiempo precisa del ataque. Los minutos previos al crimen mostraban a Valeria en su rutina habitual. Saludaba a sus seguidores, respondía a comentarios, reía con una clienta. Todo parecía normal, hasta que la puerta del salón se abrió bruscamente. No se distinguía el rostro del agresor, pero la reacción de Valeria fue instantánea. Un gesto de sorpresa, luego miedo, después el estruendo del disparo y el caos. A partir de ese momento, el equipo de inteligencia reconstruyó los segundos cruciales. Analizaron los sonidos de fondo, los ecos, las voces que se colaron en la transmisión, compararon con registros de cámaras cercanas, buscando coincidencias. También utilizaron tecnología de geolocalización para verificar si el agresor había estado cerca del salón antes del ataque. El análisis reveló algo inquietante. El dispositivo de Valeria había recibido varias llamadas de un número desconocido en los días previos, todas durante horarios similares. Ninguna había sido respondida. No había mensajes, pero el número aparecía repetidamente. Cruzando datos, se supo que ese número estaba registrado con documentación falsa en una compañía de prepago. Aún no se podía probar un vínculo directo, pero el patrón sugería vigilancia o intento de intimidación. Mientras tanto, Omar García Harfuch reforzaba la coordinación entre las fuerzas federales. Ordenó que los elementos de la Guardia Nacional aseguraran la zona del crimen y protegieran al equipo forense. El objetivo era evitar cualquier alteración de pruebas y garantizar que cada dato obtenido fuera jurídicamente válido. Sabía que cualquier error en la cadena de custodia podía comprometer la investigación. La presencia de Harfuch no era simbólica. Estaba en contacto constante con los analistas, revisando reportes preliminares, solicitando cruces con otras bases de datos del crimen organizado. Preguntó por vínculos entre ese número desconocido y estructuras del CJNG. Pidió también revisar si existía alguna conexión previa entre Valeria y miembros conocidos de ese cártel. El caso se volvía más complejo con cada hallazgo, y en medio de ese esfuerzo técnico no podía ignorarse el escenario emocional que lo rodeaba. El salón Blossom de Beauty Lounge había sido decorado con esmero por Valeria. Era su sueño, su proyecto personal. El lugar transmitía paz, belleza y trabajo duro. Las paredes claras, los espejos limpios, los sillones para clientas. Nada en ese espacio sugería peligro. Y sin embargo fue ahí donde ocurrió lo impensable. Los vecinos relataron que no escucharon gritos previos, solo el disparo. Después, silencio. Alguien había llamado al 911, pero cuando llegaron los servicios de emergencia, Valeria ya no tenía signos vitales. La clienta que la acompañaba no pudo aportar mucho. Estaba en estado de shock. En paralelo, desde Washington, la OFAC comenzó a compartir fragmentos de sus propios reportes.
indicaban que el R tenía antecedentes de violencia extrema. Lo vinculaban con la ejecución de una modelo venezolana años atrás y con múltiples ataques a funcionarios públicos. Según sus registros, tenía la capacidad logística para ordenar ataques precisos, con recursos humanos bien entrenados. Y más inquietante aún, sabían que en ocasiones pasaba temporadas oculto en Jalisco, en casas de seguridad. Toda esta información fue entregada a la Secretaría de Seguridad y canalizada a los analistas que trabajaban con Harfuch. El intercambio de inteligencia México-EU estaba más activo que nunca. Se hablaba no solo de cooperación, sino de confianza. Lo que estaba en juego no era solo la reputación de las instituciones, sino la vida de muchas mujeres que podrían convertirse en víctimas si este tipo de crímenes quedaba impune. Pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Quién exactamente entró al salón ese día? ¿Fue una orden directa del R? ¿O se trataba de alguien más aprovechando su nombre para desviar la atención? Cada dato reunido traía consigo nuevas dudas, y Harfuch lo sabía. Por eso, con cada paso, exigía mayor precisión. El caso no era solo mediático, era una batalla contra el miedo y la impunidad. Y en esa batalla, cada segundo contaba. Con cada dato recolectado, la carpeta de investigación comenzaba a tomar forma. El equipo legal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, junto con la Unidad de Inteligencia Federal, había acumulado un cuerpo robusto de pruebas indirectas, pero aún faltaba el vínculo decisivo que confirmara la participación de el R en el feminicidio de Valeria Márquez. Hasta ese momento, ningún testigo había identificado al agresor y las grabaciones de seguridad no permitían una identificación clara. Sin embargo, el cruce de llamadas, los movimientos de números vinculados al CJNG y la presencia de vehículos sospechosos cerca del salón reforzaban la hipótesis del crimen ordenado. El fiscal estatal reconoció que, aunque no existían pruebas directas, el contexto era demasiado inquietante para ignorarlo. La cercanía de Valeria con círculos sociales que podrían haberla conectado con Ruiz Velasco abría nuevas líneas de investigación. No se descartaba que hubiera mantenido una relación con él, aunque esto no podía confirmarse públicamente. El silencio de su entorno más íntimo, ya sea por miedo o protección, también complicaba el avance. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos continuaba ejerciendo presión. A través de declaraciones públicas y documentos oficiales, insistía en que el caso no debía tratarse como un feminicidio más, sino como un acto de violencia perpetrado por un actor criminal transnacional. Incluso se comenzó a especular en círculos diplomáticos sobre la posibilidad de incluir al CJNG en una lista de organizaciones terroristas, lo cual elevaría las implicaciones geopolíticas del caso. En este contexto de tensión, el rol de Omar García Harfuch se volvió aún más estratégico. Desde su posición al frente de la Secretaría de Seguridad Federal, buscó equilibrar las exigencias internacionales con el debido proceso mexicano. No se trataba solo de responder a Washington, se trataba de preservar la soberanía del sistema judicial sin caer en omisiones. Por eso, en una reunión de alto nivel con autoridades de la FGR y de la Cancillería, propuso trasladar formalmente la investigación al ámbito federal. El argumento era claro: el caso ya había superado los límites estatales. La propuesta fue aceptada. Así, el expediente pasó a manos de la Fiscalía General de la República, lo que permitió un acceso más ágil a bases de datos nacionales y extranjeras, así como una mayor coordinación con Interpol y agencias como la DEA. Harfuch asumió entonces un rol de supervisor operativo, asegurándose de que cada área involucrada cumpliera con los tiempos y protocolos. Su experiencia previa enfrentando al CJNG, así como el atentado que casi le cuesta la vida en 2020, le daban un peso simbólico y real en la lucha contra ese grupo criminal. No era la primera vez que Harfuch se enfrentaba a decisiones difíciles. Su perfil se había forjado en años de combate directo contra el crimen organizado. Sabía lo que implicaba señalar públicamente a un líder como el R. Sabía también que el CJNG tenía ojos y oídos en múltiples niveles del Estado.
Por eso, cada movimiento era medido, cada filtración evitada con celo, cada análisis compartido solo con equipos de confianza. La seguridad de los investigadores también fue reforzada. Nadie quería otra víctima en esta cadena de violencia. A nivel político, el caso comenzaba a generar repercusiones. Organizaciones feministas exigían que se visibilizara el feminicidio como tal, sin que fuera absorbido únicamente por la narrativa del narcotráfico. Exigían justicia para Valeria como mujer asesinada por su condición de género, no solo como una supuesta víctima colateral del crimen organizado. En respuesta, Harfuch organizó mesas de trabajo con colectivos y defensoras de derechos humanos, buscando un equilibrio entre justicia penal y perspectiva de género. En los medios, la figura de Valeria adquiría nuevos matices. No era solo una influencer asesinada, era símbolo de muchas otras mujeres víctimas de violencia cuya historia no había tenido cobertura ni justicia. Su imagen comenzó a aparecer en murales, pancartas, campañas digitales. Su nombre se convirtió en consigna. Mientras todo esto ocurría, el equipo jurídico de la FGR avanzaba con discreción. La información recabada de Estados Unidos comenzaba a ser contrastada con datos locales. El número telefónico sospechoso era rastreado por especialistas en telecomunicaciones. Se solicitaban órdenes judiciales para revisar registros bancarios, alquileres de inmuebles y desplazamientos de presuntos integrantes del CJNG en Jalisco durante los días previos al crimen. Era una carrera contra el tiempo, pero también contra el olvido. Harfuch lo sabía. No bastaba con resolver el caso. Había que hacerlo con la fuerza de la ley y la dignidad que Valeria merecía. Y aunque el camino era largo, cada paso lo acercaba a la verdad. Los días avanzaban y la presión crecía. Pero fue entonces cuando llegó una pieza clave. Desde la FGR se emitió un reporte confidencial que aterrizó en el escritorio de Harfuch con una sola advertencia: debía actuar con cautela. Los datos revelaban que un número interceptado, vinculado al entorno de El R, había tenido actividad la mañana del asesinato. Una llamada breve, realizada desde un punto cercano a Zapopan, coincidía en horario con la presencia de Valeria en su salón. No era prueba definitiva, pero sí lo suficientemente significativa como para movilizar al equipo de inteligencia federal. Con ese nuevo indicio, Harfuch autorizó una operación de seguimiento. No se trataba de una redada común, sino de un rastreo discreto de posibles contactos que el sospechoso mantenía en Guadalajara. Varios de estos individuos ya figuraban en investigaciones previas por lavado de dinero, tráfico de armas y vínculos con el CJNG. Se analizaron sus movimientos, patrones de comunicación y accesos a cuentas bancarias. En paralelo, se pidió a Estados Unidos una segunda capa de información: escuchas telefónicas y mensajes codificados interceptados por agencias aliadas. La sorpresa llegó en forma de audio. En una conversación interceptada entre dos operadores del cártel, se mencionaba la necesidad de silenciar a la güerita, en clara referencia a Valeria, usando palabras clave que coincidían con frases utilizadas en otros atentados coordinados por el R. El fragmento, aunque críptico, reforzaba la hipótesis de que la orden había sido dada desde una posición de poder. Ya no era solo una sospecha, era una posibilidad real de conexión directa. Con esta información, Harfuch se reunió con altos mandos de la FGR para evaluar los siguientes pasos. No podían emitir una orden de captura sin pruebas irrefutables, pero sí podían proceder con órdenes de cateo, detención de colaboradores y bloqueo de cuentas. Lo más urgente: evitar una fuga. La FGR activó una alerta migratoria y pidió a Interpol que actualizara el estatus de Ricardo Ruiz Velasco. El cerco se cerraba, y Harfuch, en silencio, sabía que estaba a punto de enfrentar uno de los momentos más delicados de su carrera. En cuestión de horas, la inteligencia federal confirmó la ubicación de un presunto colaborador de el R en Tlaquepaque. El operativo fue rápido, quirúrgico. Al ingresar al inmueble hallaron documentos, dispositivos electrónicos, fotografías. Uno de los teléfonos contenía mensajes recientes en los que se hacía alusión al asesinato de Valeria. No era una confesión explícita, pero los elementos eran contundentes. Harfuch ordenó inmediatamente la preservación del material y su análisis forense.
Durante el interrogatorio, el detenido reveló que había participado en la vigilancia previa al crimen. Dijo que no conocía a Valeria, pero que recibió órdenes de seguir a una mujer que molestaba a alguien importante. Mencionó un pago en efectivo y una advertencia clara: no hagas preguntas. La declaración fue registrada con protocolo estricto y se incorporó a la carpeta como indicio clave. Ahora sí, el rompecabezas comenzaba a tomar forma. El equipo legal de la FGR preparaba los documentos para solicitar una orden de aprehensión formal. Aunque aún no se revelaban nombres públicamente, todo apuntaba hacia el mismo lugar. El asesinato de Valeria Márquez no fue una casualidad ni un crimen pasional. Fue un acto planificado, con posibles implicaciones dentro de una estructura criminal. Y Harfuch, con cada paso, se acercaba a confirmar lo que durante semanas había intuido. Mientras tanto, la sociedad seguía exigiendo justicia. Las manifestaciones continuaban, los medios presionaban y las redes sociales no dejaban caer el tema. En un país marcado por la impunidad, este caso se transformó en símbolo. Y aunque el camino hacia una sentencia era largo, el hecho de haber llegado tan lejos ya era un triunfo. Un mensaje claro: nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley. El caso Valeria Márquez seguirá en investigación, pero gracias a la presión social, la cooperación internacional y el liderazgo de Omar García Harfuch, hoy existe una ruta clara hacia la justicia. La lucha no termina aquí. Aún hay preguntas sin responder, pruebas por analizar y responsables por detener. Pero lo importante es que se ha roto el silencio. Si valoras este tipo de contenidos, suscríbete ahora al canal. Tu apoyo permite seguir cubriendo historias que merecen ser contadas con profundidad, verdad y compromiso. No te vayas sin hacer clic en el video que aparece en pantalla. Ahí te contamos más sobre cómo Harfuch ha enfrentado al CJNG desde dentro. La historia continúa.